tardes, les damos la más cordialmente bienvenida a quienes están presentes de distintos países, principalmente a nuestra maestra Mariana Marisela Gómez Padilla, la cual nos trae el día de hoy un tema pues bastante importante que se relaciona mucho con el ODS 16, ¿verdad? De paz, justicia e instituciones sólidas y sobre todo con el ODS 5 de la igualdad de género y reducción de las desigualdades también. Bueno, pues, pues nada, vamos a darle la bienvenida y les doy el uso de la voz. Antes que todo y antes que nada, la maestra María Cristina Piloña Rivera, directora del Comité Deliberativo del Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adelante, maestra María Cristina, por favor. Muchas gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes tengan todas, todos y todes. Y bueno, es un gusto recibir a la maestra Padilla, que ya está aquí conectada con nosotros. Sí, comentarles que bueno, este es un tema que va relacionado con el ODS 16, sí, el cual podemos, como sabemos, sí, este es el que busca, este objetivo busca pues promover, ¿no? Estas sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Este mismo objetivo pues facilita el acceso a la justicia para todos y logra crear instituciones eficaces, sólidas, responsables y inclusivas para todos los niveles. Por eso es la importancia de esta gran conferencia. Voy a iniciar con la presentación de la maestra Mariana Marisela Padilla Gómez. Ella tiene maestría en pedagogía y docencia, tiene la especialidad en gestión de talento humano, es licenciada en psicología, especialidad en cuidados paliativos, perdón, tanatología, diplomado en psicología del criminal, diplomado de cultura de la paz, diplomado en derechos humanos en pueblos indígenas, diplomado en geopolítica, diplomado en construcción por la paz, diplomado en pedagogía cítica y tiene las certificaciones de conocer en diseños e implementación de cursos. Es fundadora también de Juntos contra el Dolor, AC, cofundadora de Tlajo 21 y Educando Sí. Tiene el premio por la paz Jalisco 22, 022, creo que es en el 2022, ¿verdad? Premio por la Paz 2022. ¿Sí? Tiene 14 años de experiencia docente. Ella es activista social en la búsqueda de construir una realidad mejor para todas, todos y todos, y para todos, también las personas menos afortunados. Y refiere ella, tiene una frase, sí, que ella maneja, que es la mente que se abre a una nueva idea, los ojos abiertos a la verdad, nunca volverán a ser igual. Nuestra obligación es hacerlo realidad y escrito por Mariana Padilla. Pues bien, maestra Mariana Padilla, le damos la cordial bienvenida, ¿sí? A este espacio, el cual es organizado por el Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de los ODS aquí en el estado de Jalisco y por su servidora, que es la directora del Comité Deliberativo. Pues adelante, el espacio es suyo y bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos de los diferentes países, estados y lugares de la República Mexicana también. Voy a colocar ahorita la presentación para ya iniciar. Les pediré que si tienen alguna pregunta en el momento, puedan, no sé si usted nos va a moderar en esa parte. Maestra María Cristina. Si como usted me diga, si ellos ponen comentarios, los podemos leer, los podemos dejar para el último, o si usted quiere que en el momento de la presentación que usted esté presentando le hagan las preguntas, usted pónganos la pauta. Lo que sí les pido a todos los que están conectados y a todas y a todos que por favor nos hagan llegar la captura de pantalla de la conferencia para poder en un momento dado emitir las constancias de participación, misma que también va a ser firmada por nuestra maestra Mariana Padilla. Sí, y que todos mantengamos por favor el micrófono apagado. Ya sería como tú lo requieras, maestra.
Igual, ahorita somos pocos, si se incrementara un poquito, pues escribimos las preguntas en el chat, pero si seguimos siendo pocos, pues podemos hacer a lo mejor alguna pequeña intervención. Si no, si son preguntas que se pueden dejar al final, pues las dejamos al final. ¿Va? Bien. Muy bien. Bueno, como lo dijeron nuestras personalidades, la maestra Cristina y la maestra Carla, hoy vamos a ver el tema de la cultura de la paz. Un poquito, una pequeña mirada de dónde nace la cultura de la paz y cómo se empieza a desarrollar, y un poquito sobre cómo la Agenda 2030 ha hecho como mucho hincapié en la parte de la cultura de paz. Ay. Bueno, aquí nos menciona un poquito para empezar la presentación. Dice, somos responsables de nuestro propio destino. Todo está sujeto a un cambio. Lo único que tenemos certero los seres humanos son dos cosas. Es la muerte, que todo el que está vivo llegará a un punto en el que la muerte nos alcanzará, y la otra es el cambio constante. En estos cambios constantes, la paz o la búsqueda de esta cultura de paz se va a venir involucrada en diferentes aspectos de la vida. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico de cómo nace la paz, cómo llegamos a este proceso en donde ahora se busca precisamente que la cultura de la paz sea parte de nuestro día a día. Y bueno, vamos a empezar. Primeros aspectos históricos de la paz. Y nos menciona que había un grupo que se denominaba como Anfictionia, que eran un consejo que incluía hombres y mujeres de diferentes pueblos, de comunidades, que se iban escogiendo dependiendo el tipo de vida que llevaban y haciendo una resonancia con la congruencia de su propia vida. Es decir, que fueran hombres que buscaran esa misma paz, pero que también la fueran reflejando. Y entonces, digamos que se habla del primer modelo de cultura de paz como tal, como un pequeño consejo al cual se le podía hacer las presentaciones de las problemáticas que sucedió en Grecia. Y bueno, ellos eran los que como hacían todo un desarrollo en el que buscaban que precisamente se desarrollara esta parte de la cultura de la paz. Esos eran en sus inicios, aún todavía no se determinaba como la paz y la cultura de la paz como ahora la conocemos. Después, bueno, en este mismo lugar, en la antigua Grecia, se empieza a definir la palabra Irene, esta palabra griega que se designaba a la paz, puesto que Irene se llamaba la diosa de la mitología griega, que personificaba precisamente la paz. Entonces, toman la parte de la palabra de esta diosa y la empiezan a utilizar en todo este proceso de la paz y la cultura de la paz, que bueno, en este momento todavía no se veía como cultura de la paz, solamente la veíamos como la paz en sí misma, ¿va? Entonces, a partir de todo esto, se empieza a desarrollar una serie de estudios de paz que tenía que ver obviamente con la paz, pero que también tenía que ver con la parte de los conflictos. Es decir, qué conflictos sociales había, cómo se iban a desenvolver cada uno de estos conflictos y sobre todo, cómo se le iba a dar la pauta para que precisamente estos conflictos se fueran desmenuzando y poder en algún momento específicamente pues tener una solución que tuviera que ver con la paz, ¿sale? O sea, que buscara la forma de disminuir las violencias, de disminuir, perdón, los conflictos y generar una paz, ¿va?
Y bueno, ahora, en nuestra actualidad, se le denomina irenología a la ciencia que estudia precisamente la paz y la cultura de la paz. ¿Ah? Entonces, a partir de eso, la irenología entonces empieza a hacer todo un estudio de lo que son las violencias, de lo que es la paz, de cómo se resuelven las problemáticas. Empieza a haber toda una situación en donde se empieza a desglosarse los tipos de paz. Y bueno, también estudia, como parte de los estudios de paz, también estudia precisamente los conflictos bélicos, porque bueno, son violencias escaladas en niveles en los que ya se convierten en guerras, o en ya sea guerras civiles o guerras mundiales. Quien acuña como tal el nombre, como tal, de cultura de paz, que ya es todo un concepto, bueno, es este hombre que vemos aquí, Felipe Estanislao MacGregor, quien en Perú es un sacerdote que es originario de Perú, Lima, Perú. Él hace todo un estudio del concepto de la paz, pero ya generada a una cultura. Yo les preguntaría, ¿ustedes cómo pueden definir la paz, la cultura de la paz? Me gustaría que me pongan en el chat qué definición tienen de la paz, porque estamos hablando de la paz y luego cómo se convierte en un concepto de la cultura de la paz, pero me gustaría saber cuál es la percepción que tienen ustedes de paz. Ausencia de guerra, muy bien. Que si lo vemos desde el punto de vista de la ausencia de las guerras, no sé si recuerdan que antiguamente la salud, por ejemplo, la salud física, ahora sí que ya después se desenvuelven en los diferentes tipos de salud, pero la salud, su definición propia era ausencia de enfermedad, ¿no? Y después se hace todo un proceso en el que comienzan a desmenuzar un poquito qué realmente es la salud. Y era más que la ausencia de la enfermedad, era mucho más allá. Era un equilibrio entre la parte biológica y luego se extendió a la parte psicológica, después social, y en otro punto se abrió a la parte espiritual. Entonces ahora definimos la salud como el equilibrio entre la parte biológica, psicológica, social y espiritual. ¿Sí? Se vuelve más amplia. Y entonces, estamos hablando ahorita, ya me escribieron en el chat, una persona pone la ausencia de guerra, ¿no? Que al final así se percibía precisamente lo que era la paz. Después se trasciende como a esta parte de la armonía, de la tranquilidad, o muchas veces se contestaba con la misma pregunta, ¿no? La paz, pues es estar en paz. Y luego después entrábamos en el conflicto. Bueno, ¿y qué es estar en paz? Y entonces nos están aquí muy acertadamente, exactamente, la cultura de paz es una serie de acciones, y ahorita lo vamos a ver un poquito más ampliamente. Es una serie de acciones que llevan a la convivencia pacífica y armónica en un cuerpo de conocimiento para prevenir violencia. Es muy interesante esta definición que nos ponen. Dice otra persona, nos pone promover valores, actitudes, comportamientos que rechazan toda violencia. Y tenemos otra más, dice la mediación o acuerdos en los que una sociedad puede evitar conflictos desde el nivel micro sin tener que escalar a macro. Muy bien.
tenemos la paz es un resultado, un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad. Y son las definiciones que han tomado a bien compartir. Y efectivamente todas tendrán un punto en el que convergen y efectivamente vamos a ver que precisamente la paz y la cultura de la paz es mucho más de lo que podemos pensar. Más que la ausencia de guerras o el estar en tranquilidad, tiene que ver con mucho más. Aquí nos ofrece precisamente Felipe, nos ofrece un concepto de la cultura de la paz. Dice, en relación a la puesta en práctica de este mandato, se inicia en Yamoussoukro, en la Casa de Marfil, el 1 de julio de 1989. Si se fijan, es muy, muy joven. La declaración sobre la paz en la mente de los hombres. La paz es esencialmente el respeto a la vida. La paz es el bien más preciado de la humanidad. Y bueno, vamos a ir desglosando un poquito. La paz nos va a hablar de que es un conjunto de normas, de valores, de actitudes, incluso una propia filosofía que nos va a ayudar a ir desmenuzando de a poco un estado de paz. ¿Alguien nos está regalando su micrófono abierto? No sé si... Creo que es un usuario que se llama Raimundo. Gracias. Muy bien. Entonces, la paz es un conjunto de normas, filosofías y demás que nos va a llevar precisamente a generarnos una tranquilidad interna que se va a ir reflejando en el exterior. Cada persona de momento puede generar su propia definición, obviamente cuidando un poco el que se siga la definición como tal. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Es que cada ser humano podemos percibir la paz desde una óptica y una perspectiva de la que nosotros gocemos. Y a medida que vamos avanzando en este proceso de la cultura de la paz, ir aprendiendo qué es la paz real, entonces nos va a dar muchas herramientas precisamente en donde nos va a ayudar a ir clarificando mejor qué es la paz y al momento de irla clarificando, irla entendiendo de la mejor manera para que esta paz se viva dentro de nosotros y después se externe y se exteriorice de una forma muy concreta en el exterior, es decir, en nuestra propia sociedad. Y bueno, esta ya es una definición más propia. Nos habla que la cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar las causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos. Siempre se tienen que ver o tienen que estar siempre delante de nosotros los derechos humanos. Asimismo, respetándolos y teniéndolos en cuenta en estos tratados. Esta definición fue la que tiene como resolución la ONU y fue aprobada en la Asamblea General el 6 de octubre de 1999. Y bueno, pueden encontrarla en el acta 53, en el párrafo 243. Si bien vamos a ver que la parte opuesta de la paz es las violencias, vamos a ver cómo la cultura de la paz propone una serie de herramientas precisamente, que entre ellas está la mediación, como bien lo mencionaban, para precisamente resolver los conflictos que puedan generarse en violencias. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en la cultura de la paz es que el conflicto es inherente al ser humano. ¿Cómo
¿O cómo puede ser que nosotros seamos personas o agentes de paz precisamente si tenemos el conflicto como parte inherente de como seres humanos? Bueno, hay una parte en el ámbito psicológico, como psicóloga lo puedo externar así. Todos los seres humanos tenemos conflictos en diferentes escalas. Yo siempre les menciono a mis alumnos, sobre todo de psicología, que la parte fundamental del ser humano inicia desde un conflicto interno que es el nacimiento. Puede haber incluso conflictos previos durante los 9 meses de embarazo, puesto que puede haber una situación conflictiva externa que nos va a generar conflictos internos dentro del vientre materno. Pero si supongamos que todo sucediera de la mejor manera en el vientre materno, nuestro primer conflicto sería el nacer, porque nos rompen de un ambiente donde todo está cuidado y protegido a un ambiente precisamente en el que no sabemos qué vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque precisamente toda esta situación que deviene del nacimiento, pues van a ser toda una serie de conflictos. Me sacan de mi sistema en donde estoy cómodo y en mi zona de confort, y de ahí me va a generar toda una situación en la que me va a llevar a tenerme que adaptar a esta nueva realidad, la nueva realidad precisamente del nacimiento. Y bueno, a partir de eso, es toda una situación muy compleja, porque entonces se empiezan a venir conflictos de manera cotidiana, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Comenzamos con aprender a caminar, aprender precisamente a interaccionar, ¿no? con mi mundo, con mi sociedad, porque al final cuando yo nazco, la persona con la que yo puedo interactuar o que tengo esa conexión de comunicación, pues es mi mamá, porque se dio esos 9 meses es precisamente en el vientre materno. Pero una vez naciendo, yo tengo que comulgar o tengo que empezar a interactuar precisamente con mi entorno, si hay hermanos, si hay papás, si hay abuelos, si el entorno es hostil, si el frío, aprender a comunicar que tengo hambre y aprender a comunicar todas mis otras necesidades que en el momento de estar en el vientre materno no lo necesito. Y entonces se genera todo un conflicto. Y esto va escalando. Los conflictos luego le siguen, ¿no? Con una vez que vayamos ampliando nuestro círculo precisamente con la sociedad, precisamente los conflictos van generándose y creciendo. Se supone o debería de que conforme vamos avanzando en edad, aprendemos de los conflictos y vamos generando herramientas precisamente para mejorar estas situaciones de conflicto que el día a día nos devienen. Pero hay situaciones en las que la vida no nos proporciona precisamente esas herramientas para esa solución de conflictos. Y entonces vamos generando heridas emocionales, que estas a su vez van generando percepciones erróneas de la propia realidad. Y bueno, vamos generando mucho más conflictos, porque entonces yo no te comprendo como ser humano, y al no comprenderte como ser humano, entonces empiezo a generar vínculos un poco de enemistad, incluso violentos, ¿no? En donde yo entonces, yo ya no sé cómo resolver estos conflictos que se empiezan a generar en mi entorno, y bueno, me pueden escalar a las violencias. Y por eso el conflicto es inherente al ser humano, es decir, podemos vivir en conflicto toda la vida. Eso no significa que nos haga violentos, porque del conflicto a la violencia hay muchos pasos en los que no necesariamente una persona que tiene mucho conflicto puede ser violenta, pero sí puede suceder que precisamente seamos personas que no resolvemos nuestros conflictos de manera adecuada, primeramente los conflictos internos, y entonces estos a su vez, al no poder generar o desarrollar
herramientas necesarias para poder generar que nuestros conflictos los solucionemos, nos convertimos en lo que socialmente llamamos como una persona conflictiva. Y entonces vamos por el mundo de repente teniendo muchos conflictos con todo el mundo porque precisamente no tenemos las herramientas suficientes para ir solucionando estos conflictos. Y esto, a su vez, puede llegar a generar que nos convirtamos en personas que ejercen la violencia. No personas violentas, porque la persona no en sí misma es violenta. La persona ejerce violencias y diferentes tipos de violencias, y bueno, de aquí pueden devenir muchísimas cosas que pueden incluso escalar hasta órdenes mundiales. Estoy leyendo sus mensajitos. También yo igual, si escuchan un poquito de música, bueno, aquí al lado de mí tenemos fiesta. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la educación para la paz, que tiene que ver con precisamente nuestro tema de cultura de paz. La UNICEF menciona que la educación para la paz se define como un proceso de promoción de conocimientos, capacidades y actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos prevenir conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural, resolver conflictos de manera pacífica y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué la educación para la paz estábamos hablando de cultura de paz? Porque precisamente la cultura de paz nos va a obligar de una forma en la que tengamos educación para la paz, para precisamente disminuir las violencias y disminuir los conflictos que puedan hacer que estos conflictos puedan escalar a una medida tal que puedan volverse internacionales. Normalmente los conflictos que podemos ver en nuestra propia sociedad o que podemos estar viéndolo como incluso guerras civiles, guerras mundiales, pues bueno, son conflictos que no van escalando de tal manera que se vuelven violencias, y bueno, estas violencias, ahorita vamos a ver los tipos de violencia, van a convertirse en precisamente en problemáticas primero intergrupales, luego nacionales y pueden escalar a internacional. Ahora, aquí nos menciona dos tipos de violencias. Violencias hay muchas, pero vamos a ver estas dos que menciona la educación para la paz, que es la violencia evidente y la violencia estructural. La violencia evidente, bueno, esa es más fácil de determinar, es más fácil de especificar, más fácil de reconocer, y es bueno cuando vemos que se ejerce una violencia hacia otra persona, pero de una manera muy evidente, como lo pueden ser golpes, gritos, puede ser como privación ilegal de la libertad, puede ser alguna situación de algún enfrentamiento que ejerzan violencia una persona hacia otra y lo hiera. Y bueno, esta es fácil, aunque, bueno, se supone que se vería fácil o sería fácil de detectar porque son violencias evidentes, pues no necesariamente son evidentes para todos. ¿Por qué una violencia que puede ser evidente pudiera no ser evidente para alguien más? El secreto está específicamente en la percepción que se tiene. Por eso les decía hace un momento de los conflictos, que nosotros somos personas que tenemos inherente el conflicto en la vida humana. El problema de esto es que si no desarrollamos una adecuada
resiliencia para la resolución de conflictos y, bueno, herramientas necesarias para generar una gestión emocional adecuada, la situación es que se empieza a escalar y, bueno, me puedo convertir en una persona que ejerce violencia. Pero el problema no para ahí. Es que si yo soy madre de familia y ejerzo esa violencia con mis hijos y mis hijos son pequeños, los niños aprenden, y este es el riesgo mayor, aprenden que es normal que alguien más los violente, porque entonces es algo común. Y el riesgo es que nosotros, al estar expuestos en tanta violencia, vamos disminuyendo la capacidad de darnos cuenta que los sucesos son violentos y que tienen que parar. Por ejemplo, para un niño o una niña que ha sido violentada toda la vida y le gritan todo el tiempo, conseguirse un marido que la golpee o que le infrinja violencia de cualquier tipo va a ser absolutamente normal y va a creer que eso es normal, hasta que pueda tener en su vida alguien que le pueda ayudar a reconocer que eso no es normal y pueda hacerle entender cómo esa es violencia y lo otro no, y la paz es lo cotidiano, lo normal. Y les cuento una anécdota que a mí me sucedió. Yo vivía en una colonia muy violenta, y de repente era como algo muy natural y normal encontrar personas en estado cadavérico o encontrar fosas clandestinas, desgraciadamente, pero era una realidad común en esa colonia. Y precisamente cuando cambio a otra colonia que es mucho más pacífica, de repente yo creía que me iba a seguir pasando lo que me pasaba en la colonia anterior. Y cuando pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y yo no tuve ningún percance, no había alguien en mi azotea todas las noches, ahí viendo a ver qué veía. Cuando de repente vi que no me robaban las cosas que dejaba afuera, ¿no? Entonces dije, ay, qué raro que no sucedan las mismas cosas que en la otra colonia. Hasta que caí en cuenta que en realidad lo natural, lo normal, era lo que estaba viviendo en esa colonia que era menos violenta que lo que vivía en la otra colonia que era violenta. Y aún cuando yo tenía ya una conciencia de haber vivido en otra colonia también tranquila. Pero el estar tan expuesto a conflictos y a violencia, precisamente hacían que mi grado de conciencia fuera disminuyendo, y entonces en algún punto la violencia la veía como algo parte, no cotidiana, pero algo como parte de mi vida diaria, ¿no? Y cuando empiezo a experimentar la paz, entonces es cuando percibo cómo yo había tenido una percepción de las violencias muy, muy diferente. Y bueno, la problemática digamos que lo medular de la cultura de paz, o por qué nace toda esta situación de hacerle más hincapié en la cultura de la paz, precisamente era esto. Estamos tan inmersos en un mundo tan violento que, bueno, se nos va haciendo común y cotidiano estas violencias, y estamos dejando la paz de lado. Y bueno, por eso la importancia de la Agenda 2030. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Y bueno, vamos a hablar que la cultura de la paz tiene una larguísima tradición histórica. Es decir, de verdad, el ser humano ha buscado la paz, la tranquilidad, la armonía desde nuestros primeros seres humanos que habitaron esta tierra, ¿no? Todo el tiempo el ser humano, y de verdad yo me atrevo a decir que la necesidad de la tranquilidad y de la paz
está intrínsecamente unido al ser humano. Así como el conflicto está inherente, también la búsqueda de la armonía, de la paz. Y bueno, cabe muy bien o debemos agradecer esta parte de que el ser humano está en esta situación de deseo precisamente de encontrar la paz y que están en esta constante búsqueda, que bueno, se han hecho un montón de cosas por la paz, que bueno, no hemos avanzado como quisiéramos, efectivamente, pero eso nos indica que si no hubiéramos avanzado de la forma que hemos avanzado, bueno, ya hubiéramos tenido una tercera guerra mundial, que bueno, algunos hablan de que el COVID fue parte de una tercera guerra mundial, o que estamos en vísperas de, pero bueno, las guerras nucleares son tan amplias que ahora una guerra significaría precisamente que es posible que nuestro mundo no sobreviva. Entonces, a partir de esto, bueno, podemos ver que muchos, por ejemplo, educadores, buscaban mucho la paz, la parte de esta educación para la paz, sin llamarle como tal educación para la paz. Podemos ver una María Montessori, un Paulo Freire, que precisamente buscaba que nuestra sociedad mejorara y avanzara en un proceso en donde los seres humanos estuviéramos más en comunidad y en sociedad. Y bueno, vamos a ver que a lo largo de las guerras mundiales, bueno, en la Primera Guerra Mundial se hace un acercamiento y se busca la paz. Y bueno, a partir de las guerras mundiales nace la ONU, nace precisamente esta búsqueda de hacer tratados internacionales en donde se comprometieran a buscar la paz, un diálogo, a disminuir las violencias, precisamente para no llegar a las situaciones de guerra, como ya la habíamos vivido. Y bueno, nos habla que el Día Internacional de la Paz es el 21 de septiembre y tratamos de conmemorarla lo más posible para recordarnos esa necesidad intrínseca que tenemos precisamente de la paz y no generar tanta violencia. Y bueno, como les decía, nace la ONU y vamos a ver un poquito de la ONU. Y en el marco básico de las propuestas de las Naciones Unidas, perdón, son unos cohetes que estamos viviendo unas fiestas patrias aquí en el pueblo de Tlajumulco de Zúñiga, en el cual me encuentro hoy. Una disculpa por el ruido. Si vuelve a suceder, trataré de apagar mi micrófono para que no se escuche tanto y no se nos asuste. Y bueno, en este marco básico de la propuesta de las Naciones Unidas, bueno, se busca precisamente que haya todo un acercamiento de todas las culturas, de todos los países, precisamente para que no se vuelva a repetir estas tragedias tan fuertes que han sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hemos visto que mucho de ello, las negociaciones y muchas de las cosas que se han llevado a cabo o que han hecho que precisamente no lleguemos a otra guerra, bueno, ha sido también mucho del trabajo de la ONU que nos ayuda con esta parte. ¿Es un micrófono encendido? ¿Te gustó? Te lo pido. ¿Qué hubo? Nos puede ayudar, gracias. Y bueno, precisamente cuando salvan a algunos de los judíos de los campos de concentración nazi, se buscaba mucho precisamente y muchas personas, sobre todo los estadounidenses, buscaron mucho que hubiera periodistas y fotógrafos que ayudaran a tomar fotografías de la crueldad humana que había llegado a suceder, precisamente con la idea de que existiera esta evidencia de
cómo podían escalar los conflictos a tal magnitud que nos volviéramos personas irreconocibles en cuanto a la cantidad de violencia que ejerciéramos hacia otros seres humanos. Y bueno, a partir de esto, vamos a ver que hay todo un tratado, hay estudios y hay todo un desplegado para buscar precisamente la paz. Y bueno, de los acuerdos internacionales que habla la cultura de la paz, bueno, la reciente Declaración Universal de los Derechos Humanos a la Paz y los estatutos del Observatorio Nacional de Derechos Humanos a la Paz, en la Declaración y Programa de Acción sobre la Cultura de Paz de 1999 y el Plan de Acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación y la Esfera en Derechos Humanos, que vamos a ver un poquito ahorita. Cabe mencionar que hemos estado en una búsqueda, de todos los seres humanos buscamos al final la paz y la tranquilidad, que para mí la paz puedo traducirla en tranquilidad y armonía interna, que puedo reflejarla hacia mi externo, ¿no? Hacia mi sociedad. Próxima y siguiente, porque siempre yo les digo que si yo me mantengo en paz y tranquila, puedo generar precisamente que exista un vínculo de paz en mi familia y esta a su vez en cada entorno en el que yo me desenvuelva. Cabe mencionar que aunque hay muchos, de verdad muchos acuerdos internacionales una disculpa otra vez los cuetitos. Aunque hay muchos acuerdos internacionales, aún así nos falta todavía camino que recorrer y que construir en la cultura de la paz, porque la cultura de la paz se va a volver específicamente una obligación de cada ser humano de encontrar su propia paz para ir construyendo una paz social. Otros de los acuerdos que podemos ver es la Declaración Universal de Derechos Humanos a la Paz y los estatutos del Observatorio Internacional de Derecho Humano a la Paz. Como dato interesante, aquí en México se acaba de aprobar en meses pasados, se acaba de aprobar que la cultura de paz, bueno, quede adherida como un derecho humano a la paz. Como un derecho humano, vaya, así como es el agua, la educación y demás, también la cultura de la paz. Y bueno, se empieza a hacer todo un proceso de una agenda muy interesante que viene con este gobierno, precisamente, porque es como vamos a ir bajando un poquito la cultura de la paz, precisamente para generar espacios de paz que se brinde, como bien lo dice, el derecho humano. Y bueno, hubo varios puntos que nos habló la Agenda 2030. Y yo tomé precisamente la que tenía que ver con la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Y bueno, había varios, pero los quise resumir en estos, que me parecieron como los más importantes y que de ahí se van a generar todo un desglose de trabajo. Y como les decía, aquí en México, sé que en otros países también se está buscando ya un poquito más la conciencia de la cultura de la paz. Y qué bueno, porque precisamente yo he trabajado en varias asociaciones que buscan o que son movimientos a nivel mundial que buscan precisamente llevar la cultura de la paz y bueno, han hecho mucho trabajo precisamente en América Latina para llevar pues simple y sencillamente primero la educación para la paz, para que una vez que educando para la paz podamos ver todos estos puntos reflejados y que realmente podamos llegar pues a generar una cultura de la paz. Y bueno, me gustaría, antes de tocar cada uno de estos puntos, decirles que hay dos tipos de paz.
Ojalá y después pudiéramos tener otra charla, otra intervención en donde ya veamos los tipos de violencia y los tipos de paz para que sea como un desglose mayor del tema. Pero sí quiero dejarles que hay dos tipos de paz. Está la paz positiva y la paz negativa. La paz positiva es la que conocemos todos, estos conjuntos de valores y todas estas herramientas que buscamos precisamente para la paz, la mediación, incluso el arbitraje, la resolución de conflictos, libres de conflictos y demás. Entonces, la paz positiva, pues es la que conocemos todo, pero la paz negativa es la de la que poco se habla. Y en lo personal, pues a mí me gusta mucho hablar precisamente de la paz negativa. La paz negativa con su propia lenguaje o solamente decirles como paz negativa, pudiéramos pensar en una serie de aspectos negativos que tiene que ver en contra de la paz, es decir, como el aspecto contrario, y pudiéramos pensar que a lo mejor la paz negativa tiene que ver con las violencias, y no, es una parte muy interesante. Precisamente la paz negativa tiene que ver con todas esas acciones, pensamientos, herramientas que accionamos de manera necesaria para generar la paz, que pueden ser vistas o percibidas como no pacíficas. Pongo ejemplos. El uso de los límites. Una parte fundamental de nuestra vida que es muy importante y que nos habla completamente de que vamos desarrollando la parte psicológica de una manera madura y adecuada. Yo necesito poderle poner al otro un alto, un límite, para que el otro entienda. Tengo yo que tener claro mis límites para poder generar un acercamiento mayor hacia otras personas. ¿Sí? Porque si a mí me queda claro qué quiero y qué no quiero, me queda claro con quién quiero sí o sí convivir y con quién no. Y sobre eso me voy rigiendo. Pero también yo les digo a los pacientes y a los alumnos, el poner límites también es una forma en la que yo le enseño al otro cómo me gusta ser amado. Si a mí, en lo personal, alguien llega y me dice groserías, yo le voy a poner un alto y le voy a decir, discúlpame, pero a mí no me gusta que me digan con groserías. ¿Sí? Y es una forma en la que yo me cuido y me respeto, y a su vez enseño al otro cómo me gusta ser amada. Pero ¿qué sucede si yo no sé poner esos límites o no me atrevo a ponerlos? Si el otro viene y me genera violencia a partir del lenguaje y yo no soy capaz de poner límites, entonces el otro, por ende, entiende que a mí me gusta ser amada por esa vía de las groserías, ¿no? O del lenguaje inapropiado. Y entonces yo le estoy enseñando al otro cómo me gusta ser amado si pongo o no límites, ¿sí? Y entonces la paz negativa tiene que ver, por ejemplo, con los límites, porque una vez que yo coloque los límites, puedo externarle a otro de manera natural y sin llegar a un conflicto que necesito yo y que no me gusta. De tal manera que, volviendo al ejemplo de la persona que me pueda decir groserías, yo le pueda decir, no me gusta ser tratada así. Y entonces es una paz negativa. El otro la puede percibir como una especie de violencia, quizás, pero en el fondo es una paz negativa en la que yo le coloco a él un límite para que precisamente no transgreda ese límite y no me lastime. Y con eso evito los conflictos y reduzco las violencias. ¿Sale? También puede ser una parte de la paz negativa, puede ser como de repente que hacemos una serie
pues de presentaciones ante la sociedad de algo que no nos gusta, como marchas, como campañas de redes sociales en donde exigimos que haya un cambio de conciencia. Por eso me gusta mucho hablar de la paz negativa, porque también es una parte necesaria en donde nosotros tengamos que hacer necesario herramientas que a lo mejor no parezcan de paz, y con eso busquemos una paz social. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto para saber distinguir entre precisamente la paz negativa y las violencias, ¿va? Pero bueno, vamos con el punto de la paz, la justicia e instituciones sólidas. Los puntos más importantes es que busca precisamente reducir las violencias, cualquier tipo de violencia, y que créanme, hay muchísimas, y ahorita tenemos la dificultad de no saber qué realmente es violencia y qué realmente es un derecho. Por ejemplo, les pongo, no sé si les tocó ver como, que después lo subieron como meme, una chica que va a comprar un café al Starbucks y cuando va, el chico le coloca como su nombre y me parece, estás muy bonita o algo así, un piropo, ¿eh? Y la chica lo toma como una violencia y entonces dice, es que no puedo ir a comprar un café, ¿no? Claramente no era una violencia, la chica lo percibe como una violencia porque pues el entorno quizás era muy hostil o tenía una percepción errónea de lo que es la justicia y la paz en un concepto malamente encajonado como el merecer todo y el merecer que a mí se me dé todo lo que yo quiero, ¿va? Entonces sí es bien importante reconocer los tipos de violencia, cómo se generan y bueno, empezar a buscar disminuirlos, porque incluso en el propio lenguaje podemos llegar a generar violencia sin darnos cuenta. Y bueno, vamos a ver el otro punto, la violencia en contra de los niños, cualquier tipo de violencia en contra de los niños. Esto es bien importante porque los niños, recuerden lo que les decía, perciben el mundo a través de los adultos y bueno, van generándose criterios que si los sometemos a muchas violencias, pues esto puede generar precisamente que los niños se vayan perdiendo esta sensibilidad ante la percepción de las violencias y genere confusión en ellos, creyendo que incluso las violencias son parte del amor. Y bueno, vemos a muchos papás que su método para castigar a sus hijos es infringirles la ley del hielo. Y créanme, para un niño esto es de los peores castigos que le puedes hacer y es violencia. Y lo aclaro. Porque una cosa sería quitarle el celular o la televisión por 2, 3 días, una semana, dependiendo el grado de corrección que a lo mejor la percepción de los padres cree que lo amerite, pero es muy diferente el hacerle la ley del hielo en donde el niño empieza a percibir que entonces quien me ama me violenta y entonces ya no entiendo si me ama o me violenta. Y bueno, estoy hablando de las violencias en casa, pero luego podemos ver violencias sociales que por favor no pongan a los niños a hacer cosas de adultos, no los vistan como adultos, no son adultos, no los hipersexualicen, cuiden su infancia, su inocencia. Y luego ya después vemos casos más graves como la trata de blancas, que a veces en serio entre familias se da la trata. Y es horrible cómo se da este tipo de violencias entre los familiares y es un secreto. Fíjense, aquí en México se habla de que los abusos sexuales y las violaciones son el secreto mejor guardado de las familias. El niño es obligado literalmente a callar. Y si en algún punto se le ocurre hablar de lo sucedido, se le calla y se le reprime.
porque eso implicaría cambiar todo un sistema familiar y es muy fuerte, ¿no? Y bueno, de eso muchas otras violencias que podemos ejercer en los niños. La otra es el Estado de Derecho. Recordar que todos tenemos los mismos derechos, exactamente los mismos. Y hay que precisamente buscar que se cumpla, que todos tengamos acceso a esos derechos. La otra es combatir la corrupción, que bueno, ya saben, hay muchos tipos de corrupción, pues también sería bien, ¿no? Que tuviéramos un mundo libre de corrupción. La toma de decisiones es una parte muy importante, porque si la toma de decisiones la regimos a base de la paz y la justicia e instituciones sólidas, la vida nos va a cambiar. Ser instituciones educativas, ser personas, ser sociedades más inclusivas, participativas y representativas sería ideal. Y recuerden que inclusivas tiene que ver con darle acceso o darle más herramientas a quien menos posibilidades los tiene. No lo confundamos con una igualdad, porque no podemos ser iguales. Tampoco inclusivas, yo les recomendaría mucho que no usen el lenguaje inclusivo y que crean que por usar un lenguaje inclusivo son inclusivos. Ser inclusivos va mucho más allá que un solo lenguaje. Me gustaría que se den la oportunidad de investigar un poquito más qué es ser inclusiva, qué es ser participativa y qué es ser representativa, para que realmente tomemos estos roles con mucha responsabilidad y lo llevemos a cabo. La otra es la libertad. Recordar que todos tenemos una libertad. Todos somos libres y mi libertad termina cuando inicia la del otro. Eso también tenerlo muy claro. Y bueno, la identidad legal, que todos merecemos tener una identidad legal. Y les hablo, digo, hay muchos casos, pero tocaré uno que es poco sabido, pero es importante que se sepa y se genere conciencia. En estos niños que nacen en fronteras, en donde no se les permite tener una identidad legal y que incluso esto lo usan precisamente para generar una trata de personas mucho más eficiente, porque al no tener identidad legal no hay delito que perseguir. ¿Va? Y bueno, nos falta muchísimo, pero muchísimo para poder lograr estos puntos de la Agenda 2030. Y bueno, nos hacen la invitación precisamente a generar una educación de paz, generar una educación en donde aprendamos a vivir juntos, aprendiendo a ser nosotros en un auténtico desarrollo personal para luego hacerlo en un desarrollo social. Aprender a conocer, combinando una cultura general, aprendiendo a ser, son los pilares de la educación en la cultura de la paz, aprendiendo a vivir juntos, desarrollándonos la comprensión el uno al otro, lo que les decía, la libertad se termina cuando, mi libertad se termina cuando inicia la de alguien más. Y si aprendo a desarrollarme en este sentido, aprenderé a desarrollar una mayor pues comprensión del otro. Yo les digo muchas veces a los pacientes, el otro no te hace o te deja de hacer. El otro es el otro nada más. Y el otro, ¿por qué digo que el otro es el otro? Es porque el otro piensa, actúa, tiene una percepción y una historia totalmente diferente a la tuya. Podrá en algún punto asemejarse o que seamos parecidos, pero nunca iguales. Y bueno, aprender a ser para que para que fortalezca y florezca mejor la propia personalidad y así poder coincidir con los demás de una manera más sana.
sí, estando más sanos y teniendo más paz interna, va a ser más fácil que tengamos una paz externa y la llevemos a cabo día a día. Y bueno, les dejo esta propuesta, ya para ir cerrando el tema. La paz interna como una propuesta de una paz externa y social. De verdad, no se puede llevar a una paz externa y social si no hay una paz interna. De verdad que no. Y de verdad que los invito a que desarrollen más la parte de conocer y de irse capacitando en cultura de la paz, porque de verdad es un antes y un después en la vida. Nos lleva precisamente a generar más conciencia y a pues ir desarrollándonos poco a poquito en la vida cotidiana y obviamente como es adentro es afuera. Siempre recuerden. Y bueno, ya para ahorita dar paso a si hay preguntas. La cultura en la paz será entonces una propuesta para lograr disminuir las violencias. Nunca las extinguiremos en su totalidad, pero sí las disminuiremos, siendo responsabilidad de todos hacerla nuestra y llevarla a nuestra vida cotidiana. Es decir, la paz y la cultura de paz es una responsabilidad de cada uno que de verdad, si la tomamos como tal y la llevamos a hacerla nuestra, la vamos a llevar a nuestra vida cotidiana y de ahí a nuestra propia sociedad. Y eso es lo que yo los invito a ustedes. Bueno, agradezco y doy este paso. No sé si haya preguntas. Voy a abrir el chat. Muy bien, creo que nada más tengo saludos. Igual si tienen alguna pregunta, no la quieren, ya sea... Te la voy a compartir, maestra. Ajá. Y los comentarios que están haciendo. Orlando Martínez refiere que la mediación de acuerdos en los que una sociedad puede evitar conflictos desde el nivel micro sin tener que escalar a nivel macro. ¿Sí? Definitivamente. Y luego refiere Óscar Axel Escobar Cholico, la paz es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Sí? Evangelina Malpica Romero. Refiere, muy interesante, muchas gracias para efectos de asistencia. Ok, les encargo que me manden la captura al grupo de WhatsApp. Y aquí hace una pregunta, Oscar Escobar Cholico, ya lo vieron, ¿cuántos tipos de paz existen, verdad? Que es la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa. Y también existe el término que creo que también le hicieron pregunta, es la paz imperfecta. La paz imperfecta se refiere a la construcción constante de la paz. ¿Por qué es imperfecta? Porque cada día puede ser mejor. Y se refiere a que es mejor una paz imperfecta que una guerra totalmente perfecta. Porque al final en una paz imperfecta vamos generando vínculos para ir resolviendo conflictos, vamos generando herramientas precisamente para llevar la cultura de la paz. Y aunque no llegue de manera perfecta, siempre será mejor que una guerra perfecta. Sí, siempre se está perfeccionando, ¿no? Sí, exacto. Dice Gloria Roxana Moya Sotelo, la educación para la paz es fundamental porque es el proceso donde se adquieren valores y conocimientos. Los comportamientos son necesarios para buscar la paz. Nos enseña cómo vivir en armonía. De esta manera respetamos a todas las personas, así como nuestro entorno familiar, cultural, religioso y medio ambiente. Sí, precisamente. Fíjense que una peculiaridad de la paz, la educación para la paz y la cultura de la paz es precisamente que empezamos a respetarnos a nosotros y respetamos a los demás.
Y como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es, dice, nos mandan saludos desde Argentina, Manuel Humberto Suárez. Desde acá también, desde Jalisco, le mandamos muchos saludos. Están conectados de Bolivia, Guatemala, Venezuela y Tlajomulco de Zúñiga. Bienvenidos todas, todos y todas. Sí, dice, excelente tema y gracias por su ponencia, maestra. Dice, gracias por compartir sus conocimientos, refiere Gilberto Cárdenas. Excelente aportes a un escenario que todos anhelamos, refiere Manuel Caballero. Y refiere Gloria Roxana Moya Sotelo, solo agradecerle un excelente. Guadalupe García, la paz es un derecho individual. Sí, más ahora que está dentro de la Constitución, ¿verdad? Exacto, exacto. Ojo, no olvidando que aunque es un derecho individual, también es social, porque siempre se escala. Es decir, todos queremos tener paz, pero también esa misma paz la vamos generando precisamente para una sociedad. Así es. Dice también Guadalupe García, gracias por su ponencia. Y hace una pregunta Manuel Humberto Suárez, ¿cómo se puede lograr la paz a través de las asociaciones civiles? Yo les diría que las asociaciones civiles son una pieza fundamental para llevar la paz a la sociedad, porque muchas de las cosas que el gobierno no alcanza en todas sus ramificaciones, las asociaciones civiles los absorben y ayudan a hacer un parteaguas para que realmente la cultura de paz y la paz se pueda llegar a generarse. O sea, son pieza fundamental, sí o sí lo necesitamos. Sí, sí, maestra Mariana, aquí es muy importante la colaboración, ¿no? La colaboración Sí, social, sociedad exacto. para lograr pues todos estos objetivos, porque realmente es en equipo. Claro, definitivamente. Dice Luis Cázares Aguirre, la paz es comunal, y Claudia Yani, buenas noches, saludos desde Argentina, excelente ponencia. Y refiere Óscar Axel Escobar Cholico, maestra, ¿cuál es la importancia y el valor de la paz? Mira, podremos ver las diferentes importancias de la paz desde las diferentes ópticas de las personas o los grandes teóricos que lo han referido a la paz. Yo te podría decir que viene desde la importancia. Nosotros en el proceso de psicología o en el proceso psicológico hablamos de un equilibrio, una homeostasis, en donde nos generamos precisamente el equilibrio emocional, que obviamente nos va a llevar a un equilibrio físico y un equilibrio social y espiritual. Entonces, esta homeostasis tiene que ver precisamente con la paz. ¿Por qué? Esta homeostasis o este equilibrio perfecto de manera psicológica en todas las áreas de nuestra vida, vamos a darnos cuenta que no se puede dar si no hay paz interna. Es decir, es como una mancuerna. No se puede dar un proceso homeostásico de la psicología si no hay paz. Y no se puede dar paz si no hay un proceso homeostásico psicológico. Por eso de ahí deviene su importancia. Sí, empezando por uno mismo, ¿no? No podemos comprar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Refiere también Claudia Yani, ¿cómo podemos generar esta cultura en las escuelas, viendo el grado de violencia que surgen en ellas? Mira, hay muchas iniciativas. Una, y de verdad la primordial, es Educando en la Cultura de la Paz, que ya se está buscando, por ejemplo, aquí en México, en que se lleve la educación para la paz en todas las escuelas. Y educando, precisamente, vamos a ir generando lo que llamamos la mediación escolar también, que precisamente va a llevar a la resolución de conflictos y a disminuir las violencias dentro de las escuelas. Sí, más por la educación, ¿no? De la mano con la cultura de la paz, de paz. Sí, Carla Hernández refiere la paz se forja a través del bien común y a través del Estado.
Bien, maestra, le comparto, sí, fue una excelente ponencia. Le agradecemos que haya estado compartiendo todos estos conocimientos. eh, y bueno, la importancia que tiene que ver con la Agenda 2030, sí, porque realmente pues va relacionado con el ODS 16, sí, y bien lo dijo usted con la reducción de estas violencias, la importancia de reducir las violencias contra las niñas, ¿sí? El Estado de Derecho, que es muy importante, ¿sí? Que se mantenga firme, combatir esta corrupción, y bien lo dijo usted, todas las diferentes tipos de corrupción, porque hay varias, ¿sí? Y algo creo que esencial y básico que usted refirió, ¿sí? La toma de decisiones, porque esa toma de decisiones primero iniciamos por nosotros mismos para nosotros mismos permitir que se genere la cultura de paz, ¿no? Identificar las violencias, ¿sí? Y posteriormente, sí, con mucho gusto la vamos a tener aquí hablándonos de este tipo de violencias, si nos da la oportunidad. Y, y bueno, también la identidad legal, ¿verdad? Como usted bien lo refirió, porque bueno, si no hay una identidad legal, pues como tal cual no hay un delito cuando se trata efectivamente con estos delitos graves, ¿no? Como son los delitos de trata de personas, ¿sí? Pues le damos las gracias por parte del Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de los ODS aquí en el estado de Jalisco, ¿sí? Y con gusto la invitamos en su siguiente ponencia cuando usted no lo permita, para compartir el tema de los tipos de violencia.